Veamos de tema, son las 9:23 y nos vamos a ir a información internacional a esta hora de la mañana para revisar, entre otros temas, lo que está pasando en Bolivia, una crisis social que estamos siguiendo con harta atención por los conflictos que se han generado en las calles, los enfrentamientos también entre distintos grupos organizados y el gobierno, y que están derivando en una situación política muy compleja. Los últimos datos que llegan desde ese país muestran además que el Congreso le ha dado luz verde ya al presidente para tomar una serie de medidas que podrían agudizar todavía más este conflicto. Isel Guerra está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, el día de ayer finalmente la Cámara de Diputados, que actuaba como una especie de cámara refrendora respecto de lo que se había conocido anteriormente por parte del Senado, da su aprobación consiguiendo más de 2/3 de los votos de los 117 congresistas que estaban presentes el día de ayer, y precisamente autorizan el uso de militares en estas protestas que ya llevan prácticamente más de 3 semanas. Se iniciaron a principios de este mes de mayo, y tras estas 5 horas de debate en esta sesión virtual, finalmente aquí la Cámara de Diputados elimina la norma que estaba aplicada desde el 2020. Recordemos en ese periodo, ¿no? Tras la crisis que había estallado en la nación vecina y que finalmente culminaba con la salida de Evo Morales. Bueno, en ese momento se había establecido, ¿no?, esta normativa que limitaba la capacidad del presidente para aplicar el estado de excepción, y ahora finalmente lo que se hace es eliminar esa normativa, y por tanto no solo vamos o deberíamos ver ahora el despliegue de militares en las calles de Bolivia para hacer frente a estas manifestaciones, sino que también limitar las capacidades y las libertades de movilidad y de reunión en medio de estas movilizaciones que han crecido bastante en la cantidad de personas, también en la violencia que hemos visto por lo demás durante estos últimos días, tras todas estas semanas, y que también incluso han llevado a bloqueos en algunas zonas de Bolivia, particularmente en La Paz, que es donde se habla sería la situación más convulsa, con en algunas zonas desabastecimiento, señalan, de alimentos, medicamentos e incluso de combustible a raíz de estas protestas. Oye, Isel, en todo caso es una apuesta que está tomando el gobierno bien riesgosa, ¿no? Porque la posibilidad, hay que ver si es que se utiliza efectivamente. Exacto, y se despliega cómo se utiliza esta herramienta, pero ya el solo hecho de tener a su disposición la posibilidad de usar el despliegue de militares en las calles para enfrentar las protestas significa rápidamente escalar el conflicto y generar probablemente una provocación también a quienes se están manifestando, que se muestran, según he visto en varias declaraciones, muy determinados a llevar adelante este proceso en contra del gobierno, buscando derechamente la destitución. Exactamente, la salida de Rodrigo Paz, que recordemos llegó al gobierno hace 6 meses, en el mes de noviembre, tras elecciones en ese país, y con una exigencia que ha tomado fuerza en las calles, teniendo en cuenta que esta movilización la originaron los agricultores, se sumaron mineros, ¿no? Pero que lo que hemos visto poco a poco es como otros gremios también se han plegado también a esas exigencias, donde vemos por lo demás también como otras ciudades también se han sumado a estas movilizaciones, no solo en el Alto y La Paz, sino también en Oruro, en Potosí, lo hemos visto particularmente durante este fin de semana. Y claro, aquí todavía, como tú bien señalaste, Seba, queda ver si es que efectivamente el gobierno aplica esta medida. Ya Rodrigo Paz ha anunciado otras acciones que no han tenido del todo el efecto de reducir totalmente estas movilizaciones. Hablo particularmente de este anuncio de reducir a la mitad, ¿no?, su sueldo. Él actualmente percibe $3.500 aproximadamente como su salario mensual, y claro, con esta reducción del 50% para la figura del presidente y también así de sus ministros, en una medida que se anunciaba a inicios de esta semana como una forma de reducir las tensiones. Habrá que ver si todas estas acciones finalmente tienen el resultado de disminuir la tensión, las movilizaciones, estas protestas que hemos visto se han extendido durante todo este periodo, y claro, con la exigencia, como tú bien señalabas, la dimisión del presidente, aumento salarial, en medio de lo que han sido años bastante difíciles para los bolivianos, con una crisis económica que se ha arrastrado en este último tiempo. Se habla de que es la peor en las últimas 4 décadas, ¿no? Y con ello también el desabastecimiento de combustibles, que es algo que hemos visto no solo durante el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Eso hay que dejarlo en claro. También lo habíamos visto en años anteriores, así como también la falta de dólares y claro, con medidas
que ha aplicado Rodrigo Paz, pero que aquí los manifestantes han salido a expresar su rechazo, ¿no?, ante estas acciones que ha adoptado el gobierno durante estos primeros 6 meses de mandato después de el fin a los 20 años del MAS que estuvo gobernando en este país, y con otra acusación que también han planteado desde el gobierno de Rodrigo Paz contra Evo Morales, quien, hay que tener en cuenta, ha estado alejado de la primera plana política, teniendo en cuenta que él también está siendo requerido por la justicia por una acusación de estupro contra una menor de edad, pero claro, con el gobierno que también está responsabilizando a Evo Morales de estar detrás también de la convocatoria de estas movilizaciones. Protestas masivas en algunos momentos y zonas que también tienen, por cierto, recovecos políticos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la figura de Evo Morales, que es prácticamente omnisciente hasta cierto punto, incluso en Bolivia, pese a la llegada de la centroderecha a gobernar este país. Vamos a cambiar de tema, también con la mirada puesta en nuestra región, Seba, y estas imágenes llegan desde Estados Unidos, porque Flavio Bolsonaro fue recibido por Donald Trump el día de ayer, nada más y nada menos que en la Casa Blanca. Aquí ya algunos analistas plantean que el clan Bolsonaro anota un gol de todas maneras en medio de esta contienda electoral que vamos a ver en el mes de octubre. Y claro, con esta reunión que, según señalaba un cercano del hijo de Jair Bolsonaro al medio O Globo, fue una reunión de 1 hora con 40 minutos, donde supuestamente Trump le preguntó a Bolsonaro qué tal está tu padre, ¿no?, teniendo en cuenta su situación de salud, también que está cumpliendo una pena, ¿no?, allá en Brasil. Y en este encuentro, que no estaba en la agenda oficial de Trump, que de hecho ni siquiera fue anunciado por ningún canal oficial de la presidencia, pero que dejaba esta fotografía, que es particularmente el único registro que hay finalmente del encuentro que se concretó el día de ayer. La Casa Blanca hasta este momento no ha emitido una declaración, sí lo ha hecho Flavio Bolsonaro, quien respondió a preguntas de la prensa. Dijo que le pidió a Donald Trump que declare como organizaciones terroristas a 2 grupos finalmente que operan en Brasil, entre ellos el Comando Vermelho, y claro, también plantea Flavio Bolsonaro que no le pidió a Donald Trump que apoye su candidatura. Lo cierto también, Seba, es que si en algún momento y por varias semanas estuvimos hablando de este denominado empate técnico que planteaban aquí los sondeos y que podría ocurrir en el mes de octubre, que es cuando se lleven a cabo las elecciones, ese escenario de cierta y relativa tranquilidad para Flavio Bolsonaro y su irrupción, ¿no?, que conseguía por lo demás en los sondeos en el último tiempo, bueno, pareciera estar derrumbándose. ¿Por qué? Porque recientemente Intercept Brasil publicó un audio donde se plantea que el candidato le pidió dinero a un banquero que está encarcelado acusado de fraude para poder financiar una película biográfica de su padre, y allí supuestamente este hombre le había prometido millones de dólares. Y claro, a raíz de ese audio filtrado, Seba, es que de este empate técnico que se planteó por varias semanas entre Flavio Bolsonaro y Lula da Silva en las elecciones de octubre, ahora se habla de un leve retroceso de Flavio Bolsonaro a raíz de este escándalo. Por eso también es interesante que el presidente de Estados Unidos reciba, ¿no?, a un candidato, y en este caso en medio de lo que pareciera ser una disputa bastante peleada en Brasil. Claro, y cuando además Donald Trump ha sido bien duro con el gobierno brasileño también, ¿no?, y con el propio Lula da Silva. O sea, es evidente cuál es la afinidad política de Donald Trump en esta carrera presidencial brasileña, pero ha logrado intervenir también de alguna forma en ciertos asuntos comerciales, por ejemplo, con la imposición de aranceles y otras cosas que tienen repercusión interna también. Sí, eso es un tema bastante interesante. Lo vimos el año pasado, ¿no?, cuando Donald Trump amenazaba con estos aranceles en medio del proceso judicial que estaba sorteando por lo demás el expresidente de Brasil. Algo llamativo también es que solo algunos días atrás Donald Trump recibía a Lula da Silva, pero algo también que hay que tener en cuenta es que ya anteriormente Donald Trump había anunciado su preferencia por un candidato que finalmente llega a la presidencia, y es Nasri Afura, ¿no?, precisamente en Honduras, así como también Jair Bolsonaro. Por eso no es menor, por lo demás, que Donald Trump reciba entonces en la Casa Blanca al hijo del expresidente de Brasil. Vamos a ir avanzando. Nos vamos hasta España con una situación que ha ocurrido en horas de este día miércoles. La policía ha llegado hasta la sede del partido de Pedro Sánchez, hasta el PSOE, en medio de lo que ya algunos medios califican es una confusión judicial en la nación europea respecto de los procesos que han estado ocurriendo en paralelo.
sobre todo en estas últimas jornadas y que están ligadas directamente con el Partido Social Obrero Español. Aquí, en rigor, lo que se habla es de un requerimiento de diversos documentos que ha sido solicitado por el juez de la Audiencia Nacional relacionada con la trama para, y cito textual, desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al gobierno. En total, 6 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llegaron entonces hasta este día miércoles a la calle Ferraz, que es la sede del PSOE, donde lo que ha planteado el presidente del gobierno español es que no fue un registro como tal. Lo que ha ocurrido en estas últimas horas es que se ha impulsado una investigación abierta contra la gerenta del PSOE, Leire Díez, y claro, es un caso donde ya estaban imputadas 3 personas, incluida ella también. Todo esto en una supuesta trama de corrupción donde aparentemente estas 3 personas formaron presuntamente una estructura para el cobro de comisiones. Y ojo, ¿por qué hablaba de esta confusión judicial, Seba? Porque esto además se suma a otro caso que hemos conocido en estos últimos días, el de Plus Ultra, y donde está también vinculado Zapatero, ¿no? El ex presidente del gobierno español de Claro, y con la figura de Pedro Sánchez, que también se ha visto bastante golpeada. De hecho, hoy, sin ir más lejos, señalaba que él no iba a adelantar las elecciones y que incluso entregaba su respaldo a Zapatero, pero que de todas formas él ofrecía total colaboración con la justicia, al tiempo que también respondía respecto a este ingreso de la policía hasta el PSOE. Pero son casos diferentes entonces, ¿no? Exacto. Que van en paralelo. Se genera una tormenta bien complicada para el PSOE en todo caso. Exactamente. Sí. Son 2 casos paralelos, pero que inciden directamente en la política y en las figuras principales que tiene este partido. ¿Te parece, Seba, si vamos a revisar parte de las declaraciones y de las preguntas que respondió durante esta jornada en su viaje hasta Roma, donde sin duda el tema judicial que está afectando al Partido Socialista Obrero Español acapara todas las portadas? Vamos a revisar. Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Claro, es un caso que ya se conocía, pero que se reactiva entonces y que finalmente llevaba que durante esta jornada 6 agentes de la policía llegaran a hacer este requerimiento de documentos. En lo que se estudia, Seba, habrían sido 5 operaciones que sumarían 132 millones de euros y que golpea directamente al partido gobernante en España. Claro que sí. Isel Guerra con la información internacional. Nos veremos más adelante, ¿cierto? Sí, nos vamos a ver más adelante para hablar de este hallazgo de estas 5 de 7 personas que estaban atrapadas en esta cueva en Laos, que estábamos realizando el día de ayer. Y están con vida, lo vamos a ver más adelante entonces. Que estés Nos bien, vemos luego. Gracias, Isel. La temperatura a esta hora en Santiago llega a los 9 grados, son las 9:36 y nos vamos a ir a una pausa para una máxima esperada hoy día de 17 acá en la capital. Los cielos al parecer se van a mantener bien despejados durante buena parte de esta jornada. Pausa y al regreso tenemos nuestro panel de conversación Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio.